es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Reporten sintonías a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. @NTN 24, @Yoeli Ramírez, por supuesto, ahí la tienen en su pantalla. Vamos a comenzar con las noticias más importantes del día. Jalón de orejas del presidente estadounidense al gobierno colombiano desde Florida. Donald Trump aseguró que a la Unión Americana están entrando más drogas desde Colombia que antes de la llegada del presidente Iván Duque. Aunque lo llamó un buen tipo, el republicano dijo que el mandatario colombiano no ha hecho nada por Washington. Ambos se reunieron hace apenas un mes en la Casa Blanca. Colombia es el mayor aliado de Estados Unidos en la región. Les diré algo, Colombia, sí, su nuevo presidente de Colombia, un tipo muy bueno. Lo conocí, lo tuvimos en la Casa Blanca. Él dijo cómo iba a detener las drogas, pero ahora hay más drogas saliendo desde Colombia en este instante que antes de que él fuera presidente. Entonces, él no ha hecho absolutamente nada por nosotros. Nos acompaña a esta hora Daniel Rico, director de ese análisis, experto en narcotráfico en Colombia. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Sorprende esta declaración del presidente Trump? Porque había habido una buena relación entre Trump y el presidente Duque, un discurso bastante amable del republicano hacia el colombiano. ¿Sorprende esta declaración? Sí, pues son sorpresivas y creo que pueden tener varias interpretaciones. Hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del presidente Duque se han acercado en temas que les son comunes en la agenda internacional de seguridad, como el tema de Venezuela y el tema de política de drogas. Y esta es la primera vez donde de manera vehemente el presidente Trump genera un distanciamiento con el presidente Duque, que yo creo que se deberá moderar en los próximos días, porque los temas en común entre Colombia y los Estados Unidos son mucho más complejos y mucho más amplios que solamente el crecimiento de política de drogas. Entonces lo que hemos visto es como un proceso de apretar, de alguna manera de cuestionar, pero después de un acercamiento y reconocerlo como el aliado regional más importante de los Estados Unidos. Yo creo que estas declaraciones están ambientando un poco lo que viene para el gobierno de los Estados Unidos en septiembre, que es la certificación de Colombia en los esfuerzos de la lucha contra las drogas. Entonces creo que Colombia fue certificado en los años anteriores de manera condicional y creo que estas declaraciones ambientan lo que será la discusión de esto en los próximos 6 meses, a la cual es muy probable que el gobierno de Colombia deba enfrentar, en el mejor de los casos, una certificación condicionada o ya eventualmente una desertificación. Daniel, para los que nos escuchan en otros países más allá de Colombia, tú eres uno de los grandes expertos en este tema en territorio colombiano. El presidente Trump dice que están entrando más drogas a Estados Unidos, están saliendo más desde Colombia. Entiendo que hay un número de 60,000 hectáreas erradicadas en territorio colombiano. ¿A cuánto ascendería si estas cifras son correctas, si esta valoración del presidente Donald Trump es correcto de que ahora es más que en el gobierno anterior del presidente Juan Manuel Santos? Ok, aquí tenemos un desfase en las cifras. Yo realmente creo que lo que afirma el presidente Trump es lo que todos estamos viendo. El crecimiento de la producción de cocaína viene en incremento desde hace 4 años y ese crecimiento ha seguido en los últimos 6 meses. Entonces, un poco la ecuación correcta es esto no se generó en el cambio de gobierno, esto era un problema que venía desde antes, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, que llegó a tener 45,000 hectáreas sembradas con coca y ahora estamos hablando de 200,000 hectáreas sembradas con coca. Él mismo lo ha aceptado, los errores y el fracaso de su gobierno en este tema, y de alguna manera lo que uno podría decir es que este gobierno que llegó con nuevo entusiasmo, con nuevas políticas, con una decisión mucho más clara de enfrentar los cultivos ilícitos, hasta ahora no ha logrado articular una agenda. Ahora, estas cifras de las que por ende, no ha logrado tener los resultados en 6 meses, pero nadie esperaría que un gobierno pueda resolver un problema tan complejo o cumplir esas metas en 6 meses. Lo que sí cuestiona el gobierno de Trump es que las estrategias, los recursos y las capacidades para empezar a devolver el problema y para empezar a solucionarlo, pues no son claras.
Y por último yo creo que hemos tenido un ciclo de mentiras o de verdades parciales con estas estadísticas y estas cifras que distorsionan la realidad. Y yo creo que esas mentiras o esas trampas estadísticas, el gobierno anterior ya las agotó y este gobierno no puede seguir en el mismo discurso de tratar de creer que porque erradicó 60.000 hectáreas, que porque hizo sustitución de cultivos en otras 40.000 y muestra unas cifras supremamente infladas, sino que no corresponden a la realidad, se está resolviendo el problema. Creo que el mensaje más importante acá es que el gobierno de los Estados Unidos le está diciendo mire, con la métrica y con los informes que nos está dando el gobierno anterior, no vamos para ningún lado. Y este es un mensaje más para replantear la estrategia y para replantear la métrica y la definición de éxito que se está teniendo. Porque sí es muy claro, la cocaína, y yo acabo de escribir un artículo recientemente sobre eso, nunca en la historia se ha producido tanta cocaína en Colombia como la que se ha producido en el último año. Ahora, partiendo de estas cifras que tú mismo nos otorgabas, ¿qué sí se le puede exigir qué resultados sí se le pueden exigir al presidente Iván Duque? Porque si bien era una cifra, una curva ascendente, ¿qué sí le podríamos pedir en este momento con los meses que lleva el presidente Duque al mando en Colombia? Yo creo que para todos los colombianos y para este gobierno sería muy útil tener una claridad sobre lo que va a pasar con los programas de sustitución. Los programas de sustitución son aquellos en los cuales se dan unos beneficios económicos para el desarrollo, para la creación de puestos de trabajo y el desarrollo de la agricultura, de manera que los campesinos abandonen el cultivo de coca. Eso fue un fracaso estrepitoso durante el gobierno Santos, eso fue unos recursos que sirvieron para otras cosas, que no permitieron la reducción de los cultivos, sino que por el contrario hicieron que se ampliaran. Y lo que todos esperan es que haya una claridad de qué va a pasar con ese proyecto. El gobierno ha anunciado transformaciones, el gobierno ha anunciado ajustes, toca ver si estos ajustes son más de fondo o son más de forma, y en mi criterio esto requiere una reingeniería profunda, pero esto es fácil decirlo en lo económico y en lo estadístico, pero a nivel político el gobierno anterior comprometió a más de 100.000 familias en este proceso y cualquier anuncio de suspender los pagos o de replantear esa estrategia, pues generaría un malestar social y unas protestas que se verían reflejados en las próximas elecciones. Entonces es como una paradoja entre lo político, lo estratégico y lo económico que este gobierno debe resolver y hasta el momento los mensajes no han sido del todo claros. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de lo que se podría esperar con este gobierno que en los próximos meses pueda resolver es lograr atar los objetivos que se han planteado. Yo pienso que este gobierno ha sido ambicioso en decir que va a reducir la coca un 70%, ha sido ambicioso en decir que va a tener más capacidades de interdicción marítima, de capturar a los grandes capos, de atacar el lavado de activos, pero lo que yo necesitaría es una coherencia entre el discurso de esos objetivos con los recursos, las capacidades, los programas y un plan que sea creíble de cómo vamos a pasar de un escenario muy crítico a un escenario de mejora en este proceso. ¿Y se puede sin fumigación con glifosato? Mira, yo creo que la fumigación es una herramienta útil que puede ser utilizada en algunas regiones y en algunos momentos ha mostrado resultados positivos. Solo la aspersión aérea no resuelve ningún problema y en esto yo tengo una convicción muy personal que la aspersión aérea permite salvar vidas. Más que los impactos que pueda tener la aspersión aérea solamente en la reducción de hectáreas, es que las otras alternativas, como es la erradicación manual con personas que van a los campos, ahí hay más de 240 colombianos que han perdido la vida por bombas, por francotiradores y por otro tipo de actos terroristas. Entonces yo tengo una profunda preocupación de que al abandonar el programa de aspersión se retome como principal capacidad disuasiva los grupos manuales de erradicación con soldados, policías y campesinos y volvamos a tener en los campos de Colombia grandes acciones terroristas contra estas personas. Solo el año pasado en Colombia tuvimos 10 muertos de la Policía Nacional por ataques con bombas, con minas terrestres a nuestros policías. Eso es un saldo trágico. Ahora, el jalón de orejas viene del presidente del país que tiene mayor consumo de drogas en el mundo. ¿Qué debería de hacer en todo caso también Estados Unidos? ¿Qué se tiene que esperar desde aquí en respuesta de Estados Unidos? Yo creo que hay varios aspectos que uno puede revisar de la cooperación. Tal vez lo primero decir es que Estados Unidos es cierto que es el país que más cocaína consume, pero otros mercados a nivel mundial están creciendo mucho más rápido que el de los Estados Unidos.
el mercado de España, el mercado de Argentina, de Brasil, de Italia. El consumo de cocaína está creciendo a nivel global en otros países. Entonces, cualquier esfuerzo o cualquier reflexión sobre programas de prevención, reducción del consumo o incluso políticas mucho más progresistas de pensar en escenarios de legalización de la cocaína o de algunos tipos de uso que reduzcan el nivel de dependencia crónico de algunos consumidores, es un mensaje no solo para los Estados Unidos, sino para muchos países desarrollados en el mundo. Y lo segundo es, Colombia tiene una agenda que puede ser muy útil en materia de extradiciones, lavado de activos y atacar los flujos financieros de la cadena. Entonces creo que en esta agenda no solamente es ir a arrancar los cultivos y arrancar la mata, sino atacar toda esta cadena criminal que incluye contrabando, lavado de activos, vinculación a bancos, vinculación a grandes flujos de capital. Ahí hay muchas lecciones y muchos elementos para desarrollar en la agenda binacional. Para concluir. Sí, perdóname, adelante. No, este sería como el tema, es pensar que el narcotráfico es una cadena y que entre más arriba sean los golpes, estos tienen mucho más impacto. Claro, ahora tomando esto como una primera llamada de atención de Trump al presidente Duque, ¿cuáles serían las alertas, las líneas rojas que no puede cruzar el gobierno colombiano? Y en todo caso, si se cruzan, ¿cuáles son las consecuencias a corto plazo que puede tener este gobierno si no resuelve la situación en la que está poniendo el dedo el presidente Trump? Yo creo que es una cuestión de prioridades, estrategia y capacidades. Yo creo que Colombia, los Estados Unidos, tenemos un problema grande con el tema de narcotráfico y coca, pero no hay que perder de vista que tenemos un problema mucho mayor y mucho más preocupante, que es el tema de Venezuela. Entonces no debe ser un mecanismo de distanciamiento, sino un mecanismo de cooperación, de entender que esto es una responsabilidad compartida entre varios gobiernos, entre ellos el de Colombia y los Estados Unidos, pero que esta agenda debe permitir construir y no separar los intereses de un bloque tan sólido frente al tema y las amenazas de seguridad, que ya son amenazas hemisféricas a la seguridad, lo que está pasando hoy entre Rusia, China y Venezuela. Entonces, ojalá este tema no genere estragos o no genere distanciamientos en la construcción de una agenda que es mucho más importante y compleja. Le agradezco a Daniel Rico, director de ese análisis, experto en narcotráfico en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Hasta luego. A las 5 de la tarde con 15 minutos en la costa este de Estados Unidos vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la tercera derrota consecutiva del gobierno de Theresa May. Este viernes el Parlamento británico rechazó nuevamente el plan de la primera ministra para el Brexit. Hoy estaba previsto que se materializara el divorcio entre las partes, sin embargo, el día D nunca llegó. La decisión de los legisladores obliga al Reino Unido a decidir el próximo 12 de abril entre una salida abrupta de la Unión Europea o una prórroga de larga duración. Hoy, 29 de marzo, era la fecha inicial en la que el Reino Unido debería haber salido de la Unión Europea. La fecha había sido establecida luego del referéndum celebrado en 2016, en la que la mayoría de los ciudadanos optó por salir del bloque de los 27. Sin embargo, el contundente rechazo del Parlamento británico al acuerdo alcanzado entre la primera ministra Theresa May y el bloque no hizo posible que eso sucediera. En total fueron 3 las veces que la Cámara de los Comunes dio su negativa a la aprobación de la salida de su país de la Unión Europea. Esta mañana, un total de 344 diputados, frente a 286, rechazaron una vez más el acuerdo de retirada. La primera ministra expresó su preocupación por las consecuencias de la decisión del Parlamento. Creo que debería ser una cuestión de profundo pesar para todos los miembros de esta Cámara que una vez más no hayamos podido apoyar la salida ordenada de la Unión Europea. Las implicaciones de la decisión de la Cámara son graves. Entre tanto, el Partido Laborista, de oposición al gobierno, pidió la renuncia inmediata de la premier británica. Tiene que haber una alternativa, y si la primera ministra no puede aceptarla, entonces tiene que irse. No en una fecha indeterminada en el futuro, sino ahora, para que podamos decidir el futuro de este país a través de unas elecciones generales. El jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit recordó los plazos que ahora tiene Londres. Ahora los legisladores británicos tendrán que decidir el próximo 12 de abril entre una salida abrupta de la Unión Europea o una prórroga de larga duración, que incluso podría durar un año. El Consejo Europeo acordó una prórroga técnica hasta el 22 de mayo en vísperas de las elecciones europeas. El Consejo también decidió que si no hubiera una mayoría para el acuerdo de retirada para hoy, el Reino Unido debería indicar el camino a seguir antes del 12 de abril. Además, la Unión Europea abrió el camino a la posibilidad de que se efectúe una salida abrupta, que según expertos sería el peor escenario para ambas partes.
Permítame ser franco, damas y caballeros, sin una elección positiva, la opción por defecto no será un acuerdo, lo que se ha vuelto más probable. Nunca fue nuestro escenario, pero la Unión Europea ya está preparada. Por ahora, mientras la incertidumbre gobierna el panorama político del país, los legisladores deberán apresurarse para evitar la temida salida abrupta de la Unión Europea. 9:17 en Londres. Sergio Castro, consultor, nos recibe a esta hora en esta entrevista. Es magíster en políticas públicas. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Para empezar, ¿ya solo queda el Brexit a la brava, el brutal? No, para nada. De hecho, el Brexit a las bravas, como usted ha dicho, ha sido ya en el Parlamento votado 2 veces como que no se iba a producir en ningún escenario, con lo cual desde luego que no es la única posibilidad. Pero sí que es cierto que parece que se están jugando las piezas como en una partida de ajedrez para que queden 2 salidas. Una, el Brexit a las bravas, y otra, probablemente la revocación del artículo 50 y volver a empezar de cero. Ahora, el 10 de abril van a tener una reunión para comenzar a debatir qué va a pasar a partir del 12 de abril. Una de las opciones es la salida larga hasta el 2020. De aquí al 10, ¿cuáles son las claves de este debate? Bueno, la Unión Europea ha sido clara en el sentido de conceder una prórroga larga es posible, pero hay que definir exactamente para qué. Y el problema es que en el Reino Unido nadie sabe muy bien qué hacer con ese tiempo. Todavía el pasado miércoles 8 alternativas posibles al plan de salida han sido también rechazadas en el Parlamento, con lo cual negarse a lo que hay está muy bien, pero ¿cuál es la alternativa? Ese es el problema. La Unión Europea ha sido franca en este aspecto. Si no hay alternativa, si no se vota el plan de salida antes, no habrá una prórroga larga. Con lo cual, en ese sentido, no parece probable que vaya a ser el escenario. El no deal es algo que nadie quiere, ni en Londres ni en Bruselas, por muchos motivos, por los problemas que acarrea a corto plazo, por la factura económica que Bruselas tampoco accedería a ella. Por muchos motivos no se quiere, con lo cual tampoco parece que vaya a ser muy probable que el 12 de abril nos encontremos con ello. Y todo apunta más bien a que los movimientos en los próximos días vayan en torno a ver cómo se revoca el artículo 50 o se concede una prórroga, en este caso no tan larga, para provocar un segundo referéndum. En todo caso, ¿qué significa en términos prácticos para la gente una salida o la otra? Llegando el 12 de abril, ¿qué puede pasar en un escenario o en el otro? Bueno, no cabe duda de que un no deal a corto plazo va a tener impacto. Va a tener impacto en la gente porque va a cambiar todo. De un día para otro, de una hora para otra, el movimiento hacia el continente va a estar, y del continente hacia acá, va a estar restringido. Va a haber menos acceso o más dificultad de acceso a medicinas que vengan del continente, a comida que venga del continente, alimentos, etcétera, etcétera. Evidentemente va a ser un problema en los primeros meses. Otra cosa es lo que vaya a ser a partir de ahí. Como digo, una contracción sí, pero el Reino Unido tendrá entonces que sentar las bases, una vez ya está fuera de la Unión, para ver qué es lo que va a ser a futuro. En el caso de quedarse, la situación va a seguir exactamente igual, y el problema de la situación actual es básicamente la incertidumbre. Es que nadie sabe qué va a pasar en un mes, en 2 meses, en un año. Nadie lo sabe porque el Reino Unido, en este caso el Parlamento británico, no es capaz de ponerse de acuerdo en cómo sale, en cómo ejecuta el mandato democrático del referéndum de 2016, y la Unión Europea es absolutamente inflexible en no dar marcha atrás en el acuerdo de salida. Ahora, ¿qué significa en términos de controles aduaneros? ¿Cuál sería la posición de Irlanda frente a la Unión Europea? Bueno, Irlanda ha sido muy tajante en el sentido de que para ellos es una absoluta prioridad que no exista barrera física con Irlanda del Norte. Se agarran a los acuerdos de Viernes Santo. Evidentemente, ahí está el gran problema del acuerdo de salida. Esa salvaguarda
que atiende esas demandas fundamentalmente de Irlanda. El problema de la salvaguarda es que supone que el Reino Unido pueda quedar permanentemente anclado dentro de la Unión Europea, porque quedaría permanentemente anclado dentro de la Unión Aduanera. Y eso significa que no recuperaría o que seguiría sometido a la legislación comercial europea y también que tendría que seguir las normativas europeas sin tener voz y sin tener voto en ellas. Ese es el punto esencial, esa posición de Irlanda. Y en ese sentido, tanto Irlanda como el conjunto de la Unión Europea es absolutamente inflexible en que no puede haber barrera física bajo ningún concepto entre las dos Irlandas. Ahora, hablemos de política para los que saben un poquito más del tema. Hay un bando que es Francia, España, Bélgica, que está supeditando la prórroga de la salida del Brexit a la votación en las elecciones del Parlamento Europeo. ¿Eso qué significa para los terrenales como yo? Bueno, lo que significa es poner un punto más de dificultad en la decisión del Reino Unido de pedir una prórroga. Realmente yo creo que incluso a países como España podría venirles muy bien que el Reino Unido no participase en las elecciones europeas, porque en lugar de tener 54 eurodiputados en la próxima legislatura tendrían 59. Así que yo creo que va un poco en ese sentido de meter presión al Reino Unido para que decida de una vez qué es lo que quiere hacer o qué es lo que puede hacer, y no que alargue la incertidumbre que para países como Francia, por ejemplo, que es la gran frontera del Reino Unido, pues realmente es muy contraproducente. Y para terminar, ¿la opción de otro referendo todavía tiene algún oxígeno? Bueno, tiene mucho oxígeno en una gran parte de la gente y del laborismo, que es absolutamente contrario a la salida, pero tiene muy poco oxígeno parlamentario, porque ahí sí que prácticamente el Partido Conservador cierra filas en bloque, con lo cual tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. Al final, un segundo referéndum, una segunda pregunta sobre lo mismo, porque no gustó el resultado anterior, es realmente un fraude democrático. Llama la atención que al final quienes están forzando más hacia el no deal o el no acuerdo son precisamente los que menos quieren salir de la Unión Europea, que es el laborismo, que está rechazando un plan de Theresa May que inicialmente fueron precisamente ellos los que le dieron el apoyo para articular el artículo 50, para invocar el artículo 50 de salida, ¿no? En mi opinión, tiene muy poco recorrido esa opción del segundo referéndum. Creo que el laborismo lo que está buscando más es forzar unas elecciones generales, que eso sí, que en otro ámbito, pero podría funcionar como una especie de segundo referéndum. Si hay unas elecciones generales, se produce el cambio en el Partido Conservador, que ya se da por descontado, y el ala euroescéptica, que podría estar Boris Johnson perfectamente al frente de los Tories, gana esas elecciones, yo creo que sería un saldazo muy importante hacia una salida de la Unión. Sergio, ya para concluir, después de Margaret Thatcher, ¿cómo queda y cómo pasará la historia Theresa May y cuál es el futuro político que todavía le queda? Bueno, yo creo que Theresa May políticamente está muerta desde diciembre. Fue en diciembre cuando ya ofreció no concurrir a unas futuras elecciones, a las siguientes elecciones, si se le aprobaba el acuerdo. El acuerdo no se le aprobó. Ahora ofreció incluso una dimisión prácticamente inmediata si se aprobaba el acuerdo, volvió a no aprobarse y realmente ya lo único que le queda a Theresa May es dimitir. Pasará a la historia como la premier que intentó sacar al Reino Unido de la Unión y no lo consiguió por muchos errores que se han cometido durante estos 2 años, y a partir de aquí yo creo que lo principal que tiene que hacer el Partido Conservador es abrir una sucesión ordenada. Pero después de la Organización Económica como bloque, después de la Segunda Guerra Mundial, era un cambio importante para la Gran Bretaña. ¿Qué hay de esa herencia política al tratar de encabezar esta salida del Brexit per se? Bueno, es que en mi opinión estos 2 años han sido un auténtico fracaso. O sea, se ha visto la auténtica polarización, la máxima polarización de la sociedad británica.
la máxima polarización también del Parlamento británico y un Parlamento británico que al final el problema que nos hemos encontrado es lo que decía antes. Los laboristas han tomado frívolamente la salida de la Unión Europea como rehén de sus propias aspiraciones políticas internas, buscando forzar elecciones. En los conservadores tenemos tres bloques. Tenemos un bloque que realmente quiere salir de la Unión, un bloque que quiere salir de la Unión, pero que le importa la forma en la que sale de la Unión, y un bloque que no quiere salir de la Unión. Y entre todo este compendio no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Ni siquiera fueron capaces de pensar a dónde tenían que llegar antes de invocar el artículo 50 de salida que ponía a correr el reloj. Hoy, dentro de aproximadamente 2 horas y media, el Reino Unido tendría que estar fuera de la Unión Europea y no lo va a estar. Entonces, realmente lo que queda de estos 2 años es una incapacidad política absoluta, un fracaso monumental, y realmente de parte de quienes prometieron cuando fueron elegidos que llevarían a cabo la salida que el referéndum de 2016 por mandato democrático decidió, pues finalmente no han sido capaces o no han querido o no han podido de llevarlo a cabo. Así las cosas. Sergio Castro, consultor político y magíster en políticas públicas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La noticia México, donde el gobierno mantiene la fase 3 de alerta sobre el volcán Popocatépetl. El coloso registró una nueva explosión en la noche de este jueves. El estallido estuvo acompañado de emisión de ceniza que se elevó a 3 kilómetros y expulsión de fragmentos incandescentes. El Centro Nacional de Prevención de Desastres adelanta medidas como la revisión de las rutas de evacuación y los albergues en caso de que pueda llegar a una etapa del desalojo de las poblaciones cercanas. Ruge el coloso. Estas imágenes corresponden a la más reciente explosión del volcán Popocatépetl en México. El estallido estuvo acompañado de emisión de ceniza que se elevó a 3 kilómetros y una expulsión de fragmentos incandescentes que alcanzaron los 2 kilómetros sobre las laderas. El volcán, considerado uno de los más peligrosos del continente, ha tenido un aumento en su actividad y cambios en su comportamiento tradicional. La Coordinación Nacional de Protección Civil decretó este jueves aumentar la alerta de emergencia sobre el coloso. La fase 3 de la medida contempla que las poblaciones cercanas a la montaña deben mantener las rutas de evacuación asignadas, verificar que los refugios temporales funcionen en forma adecuada, realizar simulacros locales y uno regional. Más o menos 15 kilómetros de radio hay un volumen cercano a las 40,000 personas. En ese caso, ya se tienen previstas las acciones que se tuvieran que llevar a cabo para mover parcial o totalmente a ese volumen de población. Mientras las autoridades toman medidas, entre los ciudadanos aumenta la incertidumbre. Con miedo porque sí ha estado haciendo erupción varias ocasiones y pues más que nada por los niños. Prácticamente se lleva una vida normal, ¿no? Con el peligro de el Popo, ¿no? Que tenemos para mí una bomba de tiempo que en cualquier momento pues hace erupción y pues sí es algo muy, muy riesgoso, ¿no? Para todos, adultos, pequeños, para todos. Pero pues te acostumbras a vivir con él. Protección Civil asegura que el incremento de la alerta es de manera preventiva y que no se realizará una evacuación de poblaciones en los estados de Puebla, Morelos y México hasta que la emergencia llegue a la fase roja. Es noticia el anuncio del Vaticano de endurecer las leyes contra la pederastia. El Papa Francisco emitió un ordenamiento jurídico para combatir este flagelo que tenía en jaque a la Iglesia Católica. Dentro de los cambios se establece que todos los funcionarios del Vaticano estarán obligados a denunciar los casos de abusos a menores por parte de integrantes del clero. Además, se amplía el tiempo de prescripción del delito. Tras varios años viéndose golpeado por cientos de denuncias de pederastia, el Vaticano decidió tomar cartas en el asunto. Este viernes, el Papa Francisco emitió un ordenamiento jurídico para proteger a los niños de abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia. Son 3 los cambios sustanciales en esta nueva ley del Estado Vaticano. Primero, el delito de pederastia tendrá una prescripción de 20 años, tiempo que comienza a correr una vez el menor cumpla los 18 años. Antes la ley preveía una prescripción que nunca llegó más allá de 4 años luego de haberse cometido el delito. Segundo, a partir de la fecha, todo funcionario del Vaticano, es decir, integrantes del Estado, de la Curia Romana o personal diplomático, tienen la obligación de denunciar los casos de pederastia, así como denunciar a quienes oculten información sobre abusos a menores.
Tercero, se creará un servicio de acompañamiento para las víctimas de abusos. Es decir, las víctimas tendrán a alguien en la iglesia a quien recurrir en busca de ayuda para recibir asistencia médica y psicológica para que conozcan sus derechos y sepan cómo hacerlos respetar. La promulgación de estas leyes son producto de las conclusiones a las que se llegaron tras el encuentro sobre protección de menores que se llevó a cabo en el Vaticano en el mes de febrero. Comenzó en Cartagena, Colombia, la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa que reúne a los principales medios de comunicación y periodistas del continente. Hoy tuvo lugar el foro Venezuela sin chavismo, nueva oportunidad para el hemisferio. Durante el encuentro, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la comunidad internacional no debe descartar ningún mecanismo para resolver la crisis de Venezuela. Una dictadura con esas características no se va sola, no se va con lógica política. Durante el encuentro surgió el debate de una eventual intervención militar en Venezuela. No puede ser descartado a priori, porque eso sería, primero, contrario a derecho, porque ¿con qué derecho podemos decir a priori que esto no va a ser aplicado nunca ni en ningún caso a Venezuela? Eso es contrario a derecho. Segundo, porque sería inmoral con el sufrimiento de un pueblo. El último recurso es el uso de la fuerza, pero independientemente de ese último recurso, hay una serie de otros pasos que se pueden dar y que se deben dar. Así como el proceso inédito que está viviendo Venezuela en su camino hacia el restablecimiento de la democracia, los panelistas destacaron el papel del presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué tiene ese líder que no tuvieron otros líderes de la oposición muy interesantes, con propuestas buenas, maravillosas, también luchadores como Leopoldo López, como Capriles, como María Corina? ¿Qué es lo distinto de Juan Guaidó? Bueno, Claudia, la verdad es que Guaidó es como un fenómeno político único, porque nadie... Lo que yo creo es que claramente es una tragedia humanitaria y ahora mismo no estamos resolviendo el problema, sino que estamos simplemente conteniendo la devastación que ha ocurrido ahora mismo. Bien, pues de acuerdo con la ONU, la realidad que viven ahora miles de personas en África es cada vez peor por cuenta del cambio climático, que fortalece estos fenómenos atmosféricos extremos y que ahora mismo genera fenómenos adicionales. Ya veían ustedes parte de ello con este inicio de un brote de cólera, pero también el desplazamiento humano. Fíjense ustedes en estas imágenes compartidas hoy por la Organización de Naciones Unidas sobre las personas que han sobrevivido al ciclón, pero que realmente lo han perdido todo. Lo que tienen ustedes ahí en pantalla son damnificados por el ciclón en Mozambique. Sin embargo, también se ha registrado un enorme desplazamiento de personas en Malawi. Ahí en esa nación, por ejemplo, 870.000 personas que han tenido que huir a otro lugar para no quedar en medio de la destrucción derivada del fenómeno atmosférico. Es por estas circunstancias que la Secretaría General de Naciones Unidas hace un llamado de atención a los gobiernos del mundo para que presten atención y ejecuten con mayor ambición planes de mitigación del cambio climático. El cambio climático está ocurriendo ahora y nos afecta a todos nosotros. Cada semana trae un nuevo ejemplo de devastación relacionada con el clima. Ningún país o comunidad es inmune. Y como siempre es el caso, los pobres y vulnerables son los primeros en sufrir y los más afectados. Mi corazón está con aquellos que han sido afectados por el ciclón Idai en Mozambique, Malawi y Zimbabue. En este mismo contexto, el secretario general de la ONU ha hecho el siguiente llamado de atención a los gobiernos del mundo, que para la próxima cumbre sobre cambio climático prevista para septiembre del presente año, los gobiernos que participen, es decir, los integrantes de Naciones Unidas, lleguen con un plan concreto y no con un discurso. El panorama del cambio climático a nivel mundial es cada vez peor y depende de la comunidad internacional tomar acciones urgentes antes de que sea demasiado tarde e irreversible el daño derivado de no proteger al medio ambiente. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde.
Gracias, buena tarde para ti. De nuevo a la pausa. Al volver, esperanza para los pacientes venezolanos. La Cruz Roja Internacional anunció que en 15 días comenzará a distribuir ayuda humanitaria. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. A nombre de Idania Chirinos y de este equipo, les doy nuevamente la bienvenida en esta segunda parte del programa. Como siempre, la invitación a que nos sigan a través de las cuentas de Twitter en @NTN24, @latarde_NTN24. Mi cuenta personal, Joely Ramírez. Vamos a continuar con la agenda informativa. Privativa de libertad para Roberto Marrero. El jefe de despacho del presidente interino, Juan Guaidó, deberá permanecer detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN. Luego de 8 días de su detención, el juez a cargo del caso le dio 45 días para concluir la investigación por los delitos que se le imputan. En Caracas, Luis Laya tiene la información. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Los abogados defensores de Roberto Marrero denunciaron una nueva irregularidad. Indicaron que en la audiencia de presentación que se llevó en contra de la mano derecha de Juan Guaidó no se pudo probar ninguno de los delitos por los cuales permanecería detenido. Señalaron que la Fiscalía no pudo dar ningún elemento con consistencia que señalara que él había incurrido en algún delito o en alguna violación a los códigos legales venezolanos. Por esto exigen su libertad. Es un proceso para aniquilar a un político o un partido político. Se utilizó la excusa de aquellos delitos para solamente sembrar a Roberto Marrero de esos fusiles y esa granada para así mantenerlo privado de su libertad como está hoy día. Denuncian que las irregularidades en el caso van desde los motivos de la detención hasta los delitos imputados. Explican que no hay pruebas para mantenerlos detenidos. ¿Por qué es aprendido? Porque según lo que consta en el expediente hay una orden de aprehensión por 3 delitos. Fíjense bien, 3 delitos que son traición a la patria, usurpación de funciones y conspiración. Pero el día de ayer, la juez desestima el delito de usurpación, desestima el delito de traición a la patria por cuanto no están acreditados. Si no están acreditados ayer, ¿cómo es que estaban acreditados el día 21? El hermano de Roberto Marrero señaló nuevamente que se trata de una farsa para atacar a Juan Guaidó y que no doblegarán a su familia. Se consuma la patraña de este régimen. Le dictan la prerrogativa de libertad a mi hermano por unos delitos que están muy lejos de ser ciertos. Me quiero concentrar en las palabras que dijo Roberto a Juan, que había que seguir luchando. Yo les he dicho varias veces que se equivocaron de familia, que se equivocaron de hombre, que se equivocaron de partido y se equivocaron de país. Desestiman además la imputación por legitimación de capitales y presunta contratación de mercenarios y compra de armas. Explican que no hay pruebas de esto, no hay delitos previos de obtención ilícita del dinero. Pero no sabemos cuándo, dónde, cómo y a quién le compró. Eso no lo dice. Solamente estamos en especulación del Ministerio Público, en juicio de valor del Ministerio Público, pero no hay nada objetivo en el expediente que hable sobre esos delitos. Eso es lo que hay contra Roberto Marrero y Juan Planchar, que en la conversación que hay en un chat bastó y sobró para decir que ellos legitiman capital. Sobre Luis Páez, el chofer a quien le fue dictada libertad condicional, denuncian que está siendo inculpado sin siquiera ser mencionado en las actas procesales. ¿Cómo es que Luis Páez es encubridor de un delito donde Luis Páez no aparece ni siquiera mencionado en el expediente? En la única parte donde Luis Páez aparece en ese expediente es en la carátula del expediente, donde aparece que él es un imputado. Pero no hay ni un acta policial, no hay ni nada, ni un indicio de que Luis Páez puede ser merecedor de ese delito. Otra grave denuncia que hicieron los abogados de Roberto Marrero y de Luis Páez, el chofer que también fue detenido, es que este último, a pesar de que se le dio medida de presentación cada 8 días, no ha sido puesto en libertad por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que lo mantenían en el helicoide 12 horas después de la sentencia de la juez. Por esto exigen también que sean respetados sus derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y lo informábamos ayer, otro de los elementos que evidencian la persecución madurista al gobierno interino de Juan Guaidó es la decisión de la Contraloría madurista de inhabilitarlo por 15 años. Se han dado reacciones dentro y fuera de Venezuela. Juristas en España aseguran que esta acción del madurismo tiene como objetivo silenciar al presidente interino de Venezuela. Marcelo Moncayo nos envía el siguiente informe desde Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Desde la capital española, abogados expertos en derecho venezolano aseguraron que la inhabilitación anunciada por la Contraloría de Venezuela en contra de Juan Guaidó tiene como único objetivo el de desviar la atención principalmente de la comunidad internacional. Todo esto porque, según ellos, esta inhabilitación no tiene ningún tipo de sustento jurídico. Desde Madrid también se produjeron reacciones ante la inhabilitación anunciada en contra de Juan Guaidó por parte de la Contraloría. Para el abogado y expreso político venezolano Sergio Contreras, esta sanción no tiene ningún sustento jurídico, pues nace de una autoridad que está usurpando su cargo. Esto siguiendo el lineamiento expuesto por el presidente interino Juan Guaidó. Para Contreras, esta es una muestra más de la judicialización de la política en Venezuela. Esa supuesta inhabilitación no es otra cosa más que otro de los ejemplos de la judicialización de la política en Venezuela. El objetivo es silenciar a Juan Guaidó, el objetivo es no apresarlo porque sabe que la comunidad internacional le ha dado amenazas muy claras, inequívocas, que si se atreven a meter preso a Juan Guaidó va a haber una respuesta suficientemente contundente, como le han dicho que están todas las cartas sobre la mesa. Entonces lo que hacen es evadir, diluir su responsabilidad frente a lo que es el sacar del juego a Juan Guaidó y usar a la Contraloría General de la República como un instrumento de persecución política y de linchamiento político para este nuevo liderazgo que está abriendo las puertas de la democracia. De su parte, el catedrático y experto en Derecho Constitucional Aldo de Santis, todo esto nace con el objetivo de desviar la atención de la ciudadanía y comunidad internacional de los verdaderos problemas que aquejan a Venezuela. Además, sería la respuesta del régimen de Maduro a la aplicación del operativo Libertad. Lo único que está haciendo el chavismo es tratar de imponer la agenda política y la agenda mediática haciendo estas patadas de ahogado. Tiene un gran conflicto que es el tema de la falla eléctrica nacional, que cada 3 días se le va la luz. Nosotros estamos imponiendo en la comunidad internacional y también dentro de Venezuela la agenda del cambio político y por eso se está impulsando desde la Asamblea Nacional la Operación Libertad. Lo único que está intentando el chavismo con estas patadas de ahogado es intentar cambiar la agenda y que la gente empiece a hablar de temas que todo el mundo sabe que son mentiras. Televidentes de la tarde, y este próximo 6 de abril, representantes de la comunidad de venezolanos, principalmente aquí en la capital española, saldrán también a las calles en el marco del operativo Libertad. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Y Naciones Unidas se pronunció sobre las últimas medidas tomadas por el régimen madurista contra el presidente interino Juan Guaidó y sus colaboradores. El secretario general de la organización, Antonio Guterres, manifestó que está preocupado por las restricciones que están sufriendo líderes opositores a Maduro en Venezuela. El pronunciamiento ocurre tras la decisión de la Contraloría General venezolana de inhabilitar durante 15 años para ejercer cargos públicos a Guaidó. Guterres instó a las partes a dar pasos inmediatos para rebajar las tensiones y a evitar cualquier acción que lleve a una mayor escalada de la violencia. Pequeño grupo de militares. Y como una amenaza directa, calificó el gobierno de Estados Unidos el despliegue de tropas rusas en Venezuela. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, insistió en denunciar el envío de personal y material militar de Rusia a Venezuela y advirtió al Kremlin que Washington lo considera como una acción provocadora. Ratificó que Estados Unidos defenderá y protegerá sus intereses en el continente americano y los de sus aliados regionales. Maduro solo utilizará este apoyo militar para seguir reprimiendo al pueblo de Venezuela, perpetuar la crisis económica que ha destruido la economía de Venezuela y ha puesto en peligro la estabilidad regional. Advertimos a actores externos al hemisferio occidental sobre el despliegue de activos militares en Venezuela. Consideraremos esas acciones provocativas como una amenaza directa a la paz internacional y a la seguridad en la región. Entre tanto, se conoció que un grupo de los militares rusos que llegaron a Venezuela, esos menores de 100, se trasladarán al estado fronterizo de Bolívar este fin de semana. Un periodista local aseguró que 28 uniformados del Kremlin llegarán a Ciudad Guayana para presuntamente reunirse con la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. En el encuentro abordarían la situación actual de la central hidroeléctrica Guri, que por sus fallas ha generado los 2 recientes apagones en el país. Los militares se van a hospedar en el Hotel Rosabela. Escoltas de Nicolás Maduro arribaron al lugar fuertemente armados para realizar las reservas y garantizar la seguridad de los rusos.
Y Estados Unidos advierte a Rusia que sería un error pensar que tienen vía libre en Venezuela. Así se expresó el enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado tras revelar que la administración Trump tiene ya una lista de opciones para presionar al Kremlin. Entre ellas, Elliot Abrams mencionó más sanciones y, por supuesto, medidas económicas. Gustavo Alegret, director periodístico de NTN 24 en Estados Unidos, tiene toda la información. Gustavo, muy buena tarde. Adelante. Saludos, muy buenas tardes. Duras palabras y tono diplomático del enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela. Elliot Abrams ha dicho y le ha dicho a los rusos que no estamos jugando y que están dispuestos a aplicar nuevas sanciones. Tenemos unas herramientas a nuestro alcance que vamos a usar. La opción militar no está sobre la mesa. Cuando se le ha preguntado, Elliot Abrams se ha remitido a la Casa Blanca lavándose las manos. Lo que se ha citado son las posibles nuevas sanciones, más presión diplomática. Es la advertencia a Rusia en un tono que, desde el punto de vista del lenguaje de la diplomacia, no es habitual. Nosotros hemos sido muy claros en nuestra condena del papel que juegan los cubanos. No hay un número determinado, quizás, pero ciertamente los cubanos y sus servicios de inteligencia son extremadamente peligrosos. La misma cosa está ocurriendo, y yo lo he dicho, con la presencia de los rusos. Y esta presencia en absoluto es beneficiosa para el pueblo venezolano y no tiene nada que hacer allí para solucionar un problema a nivel social, político o económico. Bueno, hay un número ciertamente, pero yo creo que la preocupación gira en torno al impacto que tiene. Una de las cosas que están haciendo parece ser, y yo lo he pensado desde el principio, es que al ayudar al régimen con el apoyo militar que se le ha brindado en medio del apagón, en realidad, yo lo he dicho desde el principio, y esto en realidad no aporta nada. Lo que sea que estén haciendo, vamos a estar vigilando. Bueno, hay muchas cosas que nosotros vamos a poder hacer, ciertamente desde el lado diplomático, pero también algo que podemos hacer en términos económicos, de sanciones, y espero que claramente vengan más. Lo que los Estados Unidos está haciendo es apoyar a la Asamblea Nacional y apoyar al presidente interino, y hacer un llamado a elecciones libres, porque lo que ocurrió no fueron elecciones libres. Toda la comunidad internacional está viendo lo que pasa, así que estamos llamando a una transición a la democracia. Esa es la clave. Elliot Abrams también ha confirmado, al menos es la primera vez que lo oímos de un alto funcionario de la administración estadounidense, que los rusos están ayudando al gobierno de Maduro en el entrenamiento y capacitación de misiles tierra-aire. Y que esos entrenamientos, ha dicho, irónicamente, también se han visto afectados en los últimos días por esos apagones que afectan a la mayor parte del territorio venezolano. Elliot Abrams ha tenido también palabras de condena para el apoyo que el gobierno cubano, a través de un grupo no muy numeroso, pero sí efectivo, de estos cubanos que están ayudando al gobierno de Maduro, y no precisamente a solucionar los problemas políticos, económicos y sociales que sufre el país, sino en la represión a las voces disidentes y contrarias al gobierno de Nicolás Maduro. Desde el Departamento de Estado, Gustavo Alegret, de NTN 24. Buenas tardes. Gracias, Gustavo. Muy buena tarde. Y el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francesco Roca, anunció hoy que va a trabajar en Venezuela para canalizar la ayuda humanitaria que tanto necesita el país. Aseguró que en 15 días podrían dar inicio a la distribución de la asistencia consistente en plantas eléctricas, equipos médicos y kits quirúrgicos. Recalcó que si la ayuda que está en Cúcuta y en Brasil cumple con el protocolo de no politización y si se respetan las reglas de no permitir injerencia militar, podrían entregarla sin problema, según sus palabras. Vamos a ver el informe que nos envía Oliver Fernández desde Caracas. Renace la esperanza para los enfermos venezolanos. La entrada de la tan anhelada ayuda humanitaria ya tiene fecha. Francesco Larroca, presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, anunció que por ahora 650.000 ciudadanos en condiciones críticas serán los primeros beneficiados. En un país con una situación tan compleja, el poder de la humanidad parece haber prevalecido. Y me siento profundamente honorado de hacer este importante anuncio. Eso obviamente no resuelve los problemas en Venezuela y nadie debe asumir que esta es la solución total.
La falta de políticas coherentes y la corrupción hundieron a Venezuela en la crisis. Sin embargo, Francesco Larroca fue determinante. Dijo que no se puede politizar la ayuda humanitaria. La prioridad es salvar vidas. No aceptarán injerencia de ningún tipo. Basará únicamente en las necesidades de los más vulnerables. Esto significa que no aceptaremos injerencia de ningún tipo. Nos guiaremos únicamente por nuestros principios y nuestra normativa. Afirmó que la falta de luz no es una patología, esto tras la muerte de niños por esta causa. Para mí, como ser humano, no se puede aceptar que niños o seres humanos mueren por falta de luz. No es una patología la falta de luz. Entonces vamos a trabajar en la electricidad en todos los hospitales con nuestros profesionales. Larroca comparó a la crisis humanitaria venezolana con la que se vive en Siria. Esta es una operación muy similar a lo que está pasando en Siria. Como número de personas que va a ser asistida. Pero vamos a ver cómo va el llamamiento que vamos a hacer, cómo va el apoyo que la comunidad internacional. La evidencia de la crisis y las constantes denuncias pudieron haber sido el punto de inflexión para que se diera la negociación. Y entonces, hablando y pensando, se negoció junto con la Cruz Roja venezolana. Un total de 650.000 personas podrán recibir la tan anhelada ayuda humanitaria. No se descarta que esta cifra pueda aumentar. La Cruz Roja Internacional está dispuesta a recibir ayuda de aquellos países que quieran colaborar. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Y en medio de la escasez, estos Patch Adams venezolanos buscan aliviar el dolor con una sonrisa, al ritmo de la música y con coloridas pelucas. Un doctor y 2 estudiantes de medicina bailan, ahí la tienen, y cantan frente a niños enfermos de un hospital en el sur de Venezuela. Esto donde el sector de salud pública enfrenta la escasez de insumos y medicinas. Pues sí que le ponen ganas, ¿no? Los médicos se visten de payasos para aplicar una terapia infalible, llevar buena vibra. Alegría en un colapsado hospital de Venezuela. Risas, música y disfraces le ponen color a los difíciles días que deben vivir los pacientes del Hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, en el sur de Venezuela. La misión de este grupo de médicos es mantener el buen humor de aquellos que se encuentran recibiendo tratamiento en condiciones adversas, ante la crisis que atraviesa el país, la escasez de medicamentos y en medio del caos energético. La iniciativa, que se presenta como un momento de esparcimiento para los que pasan sus días en el centro asistencial, es alabada también por los familiares y acompañantes de los pacientes. Y por lo menos un momentico ella se sintió alegre con ellos, igual que le trajeron esos peluches. La idea se viralizó en las redes sociales con este video y se convirtió en parte de la terapia. Este bioanalista y 2 estudiantes de medicina se esfuerzan por hacer menos doloroso el proceso en el que las personas deben esperar durante horas para ser atendidas por los especialistas y además encargarse de conseguir por su propia cuenta los insumos que necesiten para recuperarse. Y avanzamos. En Venezuela regresa paulatinamente el servicio de electricidad en las zonas afectadas por el segundo apagón del mes, que completó 4 días. El régimen de Nicolás Maduro mantuvo la suspensión de clases. 21 de los 23 estados del país se vieron afectados por la falta de suministro eléctrico. El madurismo acusa a la oposición de sabotaje, mientras el gobierno interino de Juan Guaidó denuncia falta de mantenimiento. Y Venezuela está más incomunicada. La aerolínea American Airlines suspendió indefinidamente sus vuelos entre Estados Unidos y Venezuela. La compañía ya había interrumpido de forma temporal los vuelos desde el pasado 15 de marzo, alegando motivos de seguridad. Esta medida se hizo efectiva desde la publicación del comunicado.
Vamos a volver a Cartagena, en Colombia, con Idania Chirinos, enviada especial de NTN 24 a la Asamblea de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Se encuentra con el director del Departamento de Migración de Colombia, Christian Krueger, invitado a la reunión. Idania, muy buena tarde, adelante. Gracias, Joely. Estamos ahora con Christian Krueger, director de Migración Colombia. Doctor Krueger, en esta nueva etapa, ¿qué tienen contemplado en relación a la migración con Venezuela? Es decir, la situación pareciera complicarse y eso evidentemente va a producir una nueva ola migratoria. Sí, mire, primero resaltar que el gobierno nacional tiene toda una estrategia para atender este fenómeno migratorio. Y es claro que lo que queremos es que haya un cambio en Venezuela, que se restablezca la democracia en ese país. En esa misma medida vamos a encontrar grandes noticias en materia migratoria, por ejemplo, como cuál, la disminución en las cifras. Es que estas personas no están saliendo por gusto. Una cosa es cuando uno sale de su país por gusto, sale a hacer turismo, sale en otras condiciones o a buscar un mejor futuro. Pero las personas que están llegando desde Venezuela, porque son también colombianos, son venezolanos, no están llegando a buscar un mejor futuro, sino a subsistir. Literalmente no tienen condiciones para vivir en ese país. Y en la medida en que el usurpador Maduro siga en Venezuela, esa situación se va a seguir creciendo, no solamente en Colombia, sino en todos los países de la región. Y es por eso que el gobierno nacional viene haciendo un ejercicio muy importante a nivel internacional para que todos los países nos unamos en la búsqueda del restablecimiento de una democracia en Venezuela. Usted decía en el panel que se presentó hoy, del cual usted formó parte, que digamos en Colombia hasta ahora se ha vivido una etapa importante que es atender la emergencia, pero que ahora también se quiere trabajar en la incorporación, digamos, de ese material humano a lo que es la vida cotidiana y productiva del país. Primero resaltar que los fenómenos migratorios son positivos. La historia nos muestra que siempre han sido resultados positivos. Obviamente los momentos son muy complejos, pero para lograr todo este desarrollo, esta incorporación de toda esta población a la vida activa del país, tenemos que pasar de la fase humanitaria, que es muy importante, se tiene que hacer atención en salud, albergues temporales, etcétera, lo que se viene haciendo por parte del gobierno nacional y con el apoyo de organizaciones internacionales, a una segunda fase, a una fase de incorporación de esta población a la vida productiva del país. En la medida en que esta migración aporte, se incorpore a la vida económica, va a aportar al desarrollo de todos y cada uno de nosotros. Colombia es muy grande, Colombia es un país inmenso y tenemos necesidades en muchas regiones del país. Tenemos que hacer una migración inteligente, mirar los perfiles de todas estas personas que están llegando, perfiles profesionales para trabajar en el campo igualmente, que los tenemos que aprovechar como colombianos, y estoy seguro que si todos aportamos un granito de arena, vamos a hablar en unos años de lo positivo que ha sido la migración para el desarrollo de nuestro país. Señor Krueger, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, es un placer acompañarlos. Joely, con esto vuelvo contigo a los estudios. Más adelante un nuevo contacto. Gracias, buena tarde para ustedes. Vamos a una pausa. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, en NTN 24. Allí van a poder encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo, por supuesto. Recuerden, pueden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Aquí en la tarde avanzamos con más información. En medio de la grave crisis en Venezuela quedan los niños. Los más pequeños padecen las consecuencias y por ello venezolanos alrededor del mundo han encabezado campañas para recolectar ayuda. Una de ellas la encabezan las reinas de belleza de Venezuela y Colombia. Este domingo, 31 de marzo, en Bogotá, la capital de Colombia, se realizará una actividad denominada Healing para recaudar fondos y entregar fórmulas lácteas para colombianos retornados de Venezuela y venezolanos en territorio colombiano. Para hablar de este tema nos acompaña Dayana Mendoza, Miss Universo 2008 y una de las reinas que estará en la capital colombiana en esta actividad. Dayana, hola, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un placer. ¿De dónde nació esta iniciativa? Y sabemos que se hace en paralelo a otra que es denominada Echarle Pichón Challenge. Para quienes no son venezolanos, para nuestra audiencia en América Latina, el Caribe, en Estados Unidos, también quisiéramos que nos contaras qué significa este reto, echarle pichón para los venezolanos. Bueno, la actividad que vamos a estar haciendo en específico el domingo, el 31, la jornada se llama Healing y la meta es poder recaudar
la mayor cantidad de insumos y fórmulas lácteas. Ya les voy a explicar un poquito específicamente lo que estamos pidiendo para poder asistir también a los colombianos retornados, los venezolanos más afectados en Venezuela a raíz del apagón en Bogotá y en Cúcuta también. Entonces, el Echarle Pichón Challenge es otra cosita que se está haciendo también para tratar de buscar la mayor cantidad de posibilidades. Con cada compra de la camisa Healing, que pueden comprarla en healingvenezuela.com, cuesta $30, estarán alimentando a un bebé por 30 días. Entonces, el challenge, echarle pichón, que es echarle ganas, ponerle empeño, es para motivar a las personas que echarle pichón realmente, bueno, sí, hay como un juego de palabras con el habla inglesa, que es como que echarle push-ups, pero la idea realmente es motivar a las personas a que formen parte de este cambio y se motiven a contribuir donando $1 por 30 días para alimentar a un bebé por 30 días, por un mes. Ahora, cuando estén en Bogotá para la actividad como tal, el domingo, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo se va a llevar adelante este evento en la capital colombiana? Sí, el domingo vamos a estar ahí a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Colegio Colombo Hebreo en Bogotá. La idea es poder recibir la mayor cantidad de gentes, tanto a la sociedad civil como a empresas que quieran formar parte también de esta contribución. Y tendremos diferentes puntos dentro del colegio donde vamos a estar recibiendo lo que nos puedan hacer llegar. Si son donaciones pequeñas o donaciones grandes, ya tenemos un equipo que está trabajando también en la logística del mismo. Vamos a estar Estefanía Fernández, Paulina Vega, Miss Universo también, y yo, Dayana Mendoza, su servidora, asistiendo a toda la logística también y formando parte de la jornada. Ahora, para muchos a veces es difícil relacionar a las personas del mundo del entretenimiento, del espectáculo, con este tipo de acciones. Es que estamos hablando de 3 Miss Universo, 2 venezolanas que ganaron de forma consecutiva en el concurso y una colombiana que le siguió. ¿A ustedes qué les mueve? En particular, ¿qué te mueve a ti a participar en una actividad como esta? La perspectiva que yo tengo con el sentido de contribución a la humanidad, pienso que es algo que es parte de la misión individual. Todos tenemos la responsabilidad de tomar acciones con conciencia. Veo que de alguna forma puede ser hasta inhumano y cruel ver la necesidad del hermano venezolano, colombiano, africano, de otros seres humanos y no tenderles la mano si está bajo nuestras posibilidades. Nosotros nos sentimos muy agradecidos con Colombia, hablo por los venezolanos en general, por todo el apoyo que hemos recibido. Son momentos muy duros para nosotros los venezolanos y también para los colombianos retornados, y la idea es poder colaborar tanto como podamos. Yo creo que no lo estamos haciendo. Claro que sí estamos aprovechando la oportunidad de que tengamos una voz y que tengamos un título y que podemos hacer esto posible a través de la ayuda de todos ustedes, y gracias a ustedes también que nos están cubriendo, dándonos este espacio para hablar al respecto. Pero como te digo, pienso que es algo que debe estar es algo que se debe enseñar en casa. Debemos formar parte siempre de un cambio positivo para ayudar a las demás personas. Yo creo que al fin de cuentas todos que vinimos a este mundo a ser feliz. Todos queremos ser felices, ¿cierto? Y no hasta que... y cuando exista y siga existiendo muertes y necesidad por situaciones como estas, no hay felicidad, ¿cierto? Claro. Ahora, nosotros recordamos a Dayana Mendoza gritando Venezuela en su entrada a la gala final del Miss Universo, que finalmente ganó. Dayana Mendoza, ¿sigue gritando en este momento Venezuela con ese mismo ánimo, con ese mismo entusiasmo como lo hizo en aquella ocasión? Sí, claro que sí. Yo amo mi país, estoy súper enfocada y dedicada en hacer todo lo posible para, como ya te digo, formar parte de algún cambio positivo para personas, en vidas, en bebés, en niños. Ahorita con el enfoque de Healing, junto a Aid for AIDS, el enfoque es mujeres embarazadas y bebés. Y como te digo, mi país está siempre conmigo, en mi corazón. Soy venezolana, es inevitable no llevar el nombre de tu país a donde sea que vas. Claro que sí, Venezuela, por siempre, libre.
Dayana, además ahora eres mamá. ¿Eso también influyó en tu decisión de integrarte a este proyecto como ciudadana, como embajadora, no solo de la belleza, sino de ese poder de la mujer venezolana? ¿Cómo ve Dayana, cómo siente, cómo sufre, cómo padece lo que pasa en el país en este momento, aunque no estés allá? Es terrible, a mí me derrumba el alma completamente, como madre, lo has dicho, o sea, muy claramente. Yo después de que uno es madre y es padre, yo siento que todos los hijos, todos los niños son hijos de uno. Y ver cómo a un niño recién nacido, a un pequeñito, a un adolescente, al ser humano se le prive de su libertad y de su vida por falta de alimentación, por falta de medicinas, es muy indignante, es desesperante, es muy doloroso, es muy doloroso. Ahora, ¿es por eso que te has embarcado aquí con Ed for AIDS y toda esta actividad? ¿O cuál es la meta que tienen para la recolección de los fondos? Porque me has explicado que con $1 pueden alimentar a un niño, pero ¿cuál es la meta en general que ustedes se han planteado para esta actividad? Sí, la meta es recaudar la mayor cantidad de fondos que ya les he dicho, te lo vuelvo a repetir, no te los había dicho, ácido fólico, vitaminas para mujeres embarazadas, pañitos húmedos para bebés, pañales, fórmulas lácteas y pastillas purificadoras de agua. La meta es recaudar la mayor cantidad de insumos para poder asistir a nuestros colombianos retornados, a los venezolanos en Bogotá y en Cúcuta y a los venezolanos afectados por el apagón. ¿Y cómo se puede hacer efectiva esa donación para las personas que están en Bogotá y quienes desde afuera, de otras ciudades de Colombia, incluso de otros países que quieran ayudar? Sí, claro, gracias por preguntar. Estamos teniendo la asistencia de la Cruz Roja de Colombia que nos está ayudando con la distribución del mismo dentro de Colombia. Y ustedes también quieren hacerse notar a través de las redes sociales, llamar la atención de la gente que se interesa por lo que sucede en Venezuela. ¿De qué se trata? Sí, la idea del challenge es poder incluir a toda la sociedad civil, a todas las personas, y los artistas también. Todos tenemos un grupo de audiencias a través de las redes sociales y queremos poder llegarle a la mayor cantidad de personas. Es una gran oportunidad de utilizar las mismas, las redes sociales, con responsabilidad, haciendo este llamado que forma parte de ayudar y alimentar a un niño por 30 días, con $1, la donación de $1. Una cosita que quería mencionarte que se me había ya casi pasado por alto, durante la jornada Healing el 31 también vamos a estar haciendo la venta de estas camisas, es decir que pueden irlas a comprar en healingvenezuela.com o también ir a conseguirlas en el Colegio Colombo Hebreo durante la jornada. Después a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde se van a estar haciendo la venta de estas camisas con la bandera de Venezuela y la bandera de Colombia. Ahora, hay una cosa que ha estado ligada con la ayuda humanitaria que por supuesto debes conocer, y es que esta asistencia que ha llegado a Brasil, a Colombia, es calificada por el régimen de Maduro como una componenda política. Te pregunto, Dayana, ¿tú eres parte de un grupo político? ¿Lo ves así? No, yo soy ciudadana del mundo y soy ciudadana venezolana como Estefanía, y ciudadana del mundo también como Paulina, como tú, como todos los que nos están viendo, que estamos encargándonos de formar parte de un cambio positivo para quienes lo necesitan más ahora. En esta oportunidad se está trabajando de la forma en la que estamos trabajando, de ninguna forma vinculada con ningún tipo político. Pero te insisto en la pregunta, es precisamente para separar la acción de la retórica. ¿Hay una intención política? ¿Ustedes se involucran en política? Nosotros no nos involucramos con política. Es Dayana Mendoza, Miss Universo 2008 y una de las reinas que estarán en la capital colombiana con esta actividad el próximo domingo. Dayana, muy buena tarde, te deseamos todo el éxito y estaremos acompañándolos este domingo. Ya llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter y también de Instagram. Estoy como Joely Ramírez. Gracias por estar con nosotros. Los espero en una hora más en el informativo. Pásela bien.